Amazonía 21. Amigos de Amazonía 21, en esta oportunidad estamos en contacto telefónico con el biólogo Juan Carlos Riveros, con quien vamos a conversar sobre el análisis de los permisos CITES para la exportación de tiburones listados. A él le damos la más cordial bienvenida y le decimos buenos días desde Amazonía 21. ¿Cómo está, señor Riveros? Buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad de conversar con su audiencia. Excelentes oportunidades. Gracias a usted, señor. Háblenos, por favor, sobre este análisis de los permisos CITES para la exportación de tiburones listados. Bueno, lo que hemos hecho nosotros aquí en Oceana ha sido obtener los expedientes completos de los permisos CITES que ha emitido el Perú para tiburones entre el 2017 y el 2021. Estos permisos son emitidos por PRODUCE, el Ministerio de la Producción, en base a la información que le proporcionan los exportadores y a las regulaciones que le pone la autoridad científica, que en este caso es el MINAM. Lo que nosotros hemos encontrado en realidad es preocupante porque de la mayor parte de los permisos que hemos estado revisando tienen una serie de inconsistencias que reflejan que el trabajo no se está haciendo bien. O sea, esto hay que decirlo desgraciadamente de esta manera, pero la función del Ministerio de Reproducción es asegurarse que la fauna que es explotada, en este caso los tiburones, deben salir bajo condiciones muy detalladas de control, es decir, que no se excedan el volumen máximo permitido, que la documentación acredite que no se está trabajando con fauna de origen ilegal y que además que no se use información o documentación que es claramente alterada, ya sea por los exportadores o en algún momento a lo largo de la cadena de custodia. Entonces, en este caso, lo que nosotros vemos es que estas especies que son importantes para la conservación, que son, sin embargo, no están restringidas para su uso comercial, no se están cumpliendo los requerimientos mínimos de calidad de la información con la cual se sustenta su exportación. Y esto va en desmedro de por un lado, el patrimonio natural del país, pero por otro lado también pone en entredicho que esto podría estar sucediendo en otros grupos, o sea, no solamente en el caso de los tiburones, en el caso de lo que corresponde a la Amazonía, tenemos el tema, por ejemplo, de especies CITES entre especies como el paiche, como especies de tortugas, como especies de peces ornamentales, que todas tienen una serie de declaraciones y restricciones. Entonces, si nosotros encontramos estos problemas en especies marinas, en áreas en las cuales es relativamente fácil obtener la documentación, en las cuales no deberíamos tener tanta incoherencia, nos preocupa que esta sea una práctica o en todo caso un problema que se extienda a otras especies, es decir, que podrían estar involucrándose muchos más a especies amenazadas tanto a nivel de la costa como de la sierra y la selva del país. ¿Por qué tenemos este problema? ¿Qué es lo que estaría faltando o dónde se estaría fallando? Creo que el principal problema radica en la limitada capacidad que tienen los funcionarios del Estado para verificar la información que reciben. Y esto no es porque sean malos funcionarios, sino porque probablemente es una sola persona o dos que están revisando toda esta documentación. A nosotros nos tomó casi un año poder revisar con detalle los expedientes que hemos recibido. En algún momento pues pensamos realmente que era demasiado trabajo, pero cuando uno va encontrando cosas, por ejemplo, cosas relativamente simples, de acuerdo a la normativa peruana, estaba autorizado, por ejemplo, que exportásemos solamente un cierto volumen, por ejemplo, 13 toneladas para las aleras de un tiburón zorro. Sin embargo, cuando uno hace la estadística, encuentra que se emitieron permisos para 41 toneladas. Entonces, hay 28 toneladas de más. Entonces, esto es una falta de contabilidad, falta de estadística. Me imagino yo que en PRODUCE no existe un sistema que le permita contabilizar cuántos permisos han ido emitiendo contra la cifra tope que tienen para emitir permisos. Por otro lado, también hay un tema ya evidente de falsificación de documentación a nivel de las guías de transporte, a nivel de los certificados de desembarco. Hay certificados que no corresponden entre la especie que se declara y la especie que se está emitiendo. Hay casos en los cuales las facturas dicen un volumen y el permiso dice otro,
o la especie es diferente. Es como si usted me dijera, pues, que vamos a exportar esto a Araguama y en el permiso de desembarco me dicen que son paiches, entonces no tiene nada que ver. Entonces, ese tipo de inconsistencias que encontramos, que muchas veces podemos llamarles errores materiales, que son errores que ocurren porque alguien se equivocó, pasó la columna de un dato, la puso al otro lado, o tal vez no fue lo suficientemente cuidadoso. Pero también hay muchos errores de permisos ruleteados, ¿no? Que es más o menos como lo que ocurre con el tráfico de la madera, que el mismo permiso se usa una, dos, tres veces y al final uno ve que el árbol que estaba en el monte fue sacado 5 o 6 veces y uno va al monte y el árbol está ahí todavía. Entonces, es lo que está ocurriendo aquí. Muchos permisos son ruleteados y utilizados más de una vez para exportar, sobre todo tiburones martillo, tiburones diamantes, que son las especies que más notoriamente tienen este tipo de problemas, ¿no? El Perú, si exporta estas especies, es porque tiene una riqueza, diríamos, en este sentido, en el Mar de Grau. Sí, sí, una de las cosas maravillosas que tenemos en el país, en diferentes regiones naturales, es la gran biodiversidad. Y el mar de Grau en particular, dentro de todo el mar peruano, es diferente porque es agua caliente, tropical, Sí. hay más especies, también algunas de ellas raras en cuanto a su ocurrencia y no son muy abundantes, pero sí son muy importantes para el mercado internacional. O sea, recordemos también que Perú es uno de los principales exportadores de aletas de tiburones en el mundo, o sea, estamos entre los primeros 10 y estamos exportando mucho hacia Asia, principalmente a Hong Kong, que donde todavía se consumen ese tipo de animales. También hay un mercado interno, pero muy pequeñito, pero la mayor parte va para afuera. Ahora bien, también tenemos casos que no están en este documento que hemos sacado, que hay mucho contrabando de especies de tiburones que vienen de Ecuador. Ecuador no exporta directamente sus tiburones, sino que los hace pasar como tiburones peruanos de manera legal e ilegal. Y desgraciadamente esto termina afectando los precios que reciben los pescadores peruanos. Es decir, si un pescador peruano antes recibía digamos, 50 soles por un juego de aletas, conforme aumenta el tráfico de tiburones desde Ecuador, estos precios para los pescadores peruanos también se van reduciendo, 20, 10 soles les quieren pagar ahora, porque el mercado se ha saturado por aletas ilegales que vienen de Ecuador. Desgraciadamente, el sistema de control que tenemos no está funcionando. Las aletas entran a pie, literalmente, o sea, las traen personas en tráfico hormiga, o las traen por el mar y las hacen desembarcar como que son tiburones de origen peruano, y al final el control que tiene Produce al respecto es muy, muy pobre. Entonces, literalmente actuamos como una lavadora de material que es importado de otros países. Hablamos de quién o dónde está la falla. Entonces, tras todo lo que estamos conversando, ¿cómo se soluciona este problema? ¿Quién tendría que tomar la iniciativa? ¿Es el propio Estado a través de las instancias correspondientes? El análisis que ustedes han hecho a través de Oceana. ¿Qué recomendaciones en todo caso para poder superar este inconveniente? Creo que lo primero, como le decimos desde un inicio, la idea no es decir, el Produce está mal y lo está haciendo mal y lo va a seguir haciendo mal. Creo que hay que verlo desde el punto de vista proactivo también. Si esto está ocurriendo, las razones, como le decía hace un rato, es la falta de personal, la presión que le ponen a los funcionarios que están haciendo ese tipo de trabajo, pues que tienen que ver 5, 6, 7 expedientes por día, lo cual es totalmente inhumano, si se quiere. Y por otro lado, también hay que mejorar la fiscalización en la frontera, ¿no? En la frontera, desgraciadamente, nuestra frontera con Ecuador en la zona costera al menos, hay más de 30 puntos de paso, muchos de los cuales no tienen control, ningún tipo de control. Y no es solamente tiburones, aletas de tiburón, es carne, es pescado, eso es tecnopor ilegal, diversas sustancias y materiales que en el Perú o están restringidos o no tienen una forma fácil de conseguirse, todo eso entra a través de la frontera con Ecuador. Por eso es importante mejorar el control aduanero y el control policial, pero obviamente esto implica también un mayor despliegue logístico y tener herramientas para estar atento al tema. Ahora bien, una cosa real de todo esto es que esta situación no es producto del azar, esta situación ocurre porque detrás de todo ello funcionan grupos, mafias, organizaciones que se han dedicado sistemáticamente a que esto ocurra, ¿no? O sea,
No es casualidad que por donde pasa la ley del tiburón, luego pasa la carne del pescado, pasa pescado en tallas menores y después sale perico para ser pasado como perico, que es un pez marino, para ser exportado como si fuera pescado en Ecuador. Entonces, todo esto es un circuito y en un circuito obviamente tiene redes y esas redes a su vez tienen cabezas u organizaciones que los están moviendo. Entonces, es importante para eso también tener en cuenta que por un lado positivo se acaba de aprobar esta nueva ley que permite que todo este tipo de tráficos sean también analizados desde la perspectiva del crimen organizado. De acuerdo a cómo se encuentren las evidencias y se entienda de que esto no es solamente una práctica individual, se puede básicamente comenzar a atacar estas redes criminales. Aquí el problema no es el pescador que pesca el tiburón o el pescador que saca el pescado. Aquí el problema son las personas y las organizaciones que lo que están haciendo es generar toda una estructura para lavar productos ilegales, para pasar y obtener documentación que no es consistente con los protocolos de seguridad que requiere el permiso de CITES, pero además también para alterar, para ruletear documentos, para conseguir información falsa. Entonces, todo esto sí constituyen elementos que ameritan un análisis desde el punto de vista más de las fiscalías, desde de la agencia, de las organizaciones que controlan los crímenes en líneas generales, y además también que produce tenga mucho más cuidado y dedique los elementos y recursos necesarios para que los permisos sean realmente sustentados con la información que corresponde, ¿no? Esto de la exportación de tiburones, ¿tiene un punto en el año, diríamos, de mayor producción o es estándar durante los 12 meses? En general se trata de sacar, digamos que los exportadores compiten por sacar la mayor cantidad de material al principio del año conforme se da la cuota de exportación, de lo que se llama un dictamen de extracción no perjudicial. Este documento del MINAN establece a partir de una serie de valores de productividad biológica, volumen de captura, etcétera, y establece una cuota. Entonces los productores tratan de sacar el máximo, los exportadores tratan de sacarle provecho rápidamente para alcanzar la cuota antes de que ésta se venza. Ahora ya hemos visto que Produce tampoco tiene mucho cuidado con que la cuota se venza porque literalmente sacan 2-3 veces más que lo que la cuota permite. Pero en fin, por otro lado, las aletas como son secas, uno las puede literalmente pescar el pez este año y sacar la aleta el próximo. Entonces, sí, no hay una estacionalidad marcada para la exportación, pero sí tiende a ser mayor a inicios de cada año. El aspecto económico, ¿qué significa en cuanto a movimiento económico la exportación de aletas de tiburón? Eso es un elemento interesante. O sea, cuando miramos las cifras que se reportan en aduanas contra las cifras con las cuales se venden los tiburones en Europa, el movimiento aquí, el movimiento declarado legalmente en nuestro país es alrededor de $50 millones, más o menos, por año. Pero cuando se compara con los precios que alcanzan las aletas en el mercado internacional, esta cifra se multiplica por 10. Entonces hablando de $500 millones en términos de la utilidad. Ahora no obviamente el exportador que saca la aleta de Perú, hasta donde sabemos no necesariamente es el mismo que la vende en Hong Kong, pero sí también hay que tener en cuenta que hay grupos de exportadores que tienen operaciones tanto en Perú como en Ecuador como en China. O sea, es un mismo grupo económico con diferentes representaciones que hace este movimiento. Entonces, en términos del fisco, de lo que es los impuestos y el control nacional, estamos hablando de $50 millones aproximadamente. Ahora, en términos de lo que representa para los pescadores, esto es mucho menos, porque el precio al cual venden los pescadores las aletas es una fracción muy pequeña del precio que finalmente van a tener las aletas en el mercado internacional. Y esto, desgraciadamente, también es una situación que tiene que irse viendo cómo se va obteniendo mejores precios para que tenga sentido también el tomar cuidado de aislar el material, de que no se malogren las aletas, de que estas sean bien mantenidas para que puedan mantener un buen precio en el mercado. Pero para eso también tenemos, primero que nada, detener el tráfico de aletas ilegales que vienen de Ecuador a Perú. Si no, nunca vamos a tener buenos precios desde el lado peruano, porque para el pescador peruano, acá no hay lo que se llama el aleteo, o en todo caso es muy pequeño, que el pescador corta las aletas y tira el pescado al mar. No, acá no ocurre eso porque
los pescadores traen los pescados enteros, la legislación es así por un lado, y recién en el puerto se le quitan las aletas, o las aletas están pegadas al cuerpo hasta que llegue el animal. Porque además nosotros nos comemos a los tiburones. Los tiburones son una carne que se utiliza bastante en los diferentes platos, sobre todo por su precio, es accesible, es económica, entonces se puede consumir. Y las aletas son un extra. Pero si tuviéramos la capacidad de contener, de reducir o de finalmente eliminar el tráfico desde Ecuador, podríamos también tener mejores precios para nuestros pescadores, para que ellos tuvieran ese extra, tuviera un mayor valor, para que finalmente su actividad pesquera, que es de alto riesgo, son personas que se quedan 20, 30, 40 días en el mar, cuando regresen a tierra firme tengan un mejor rendimiento económico totalmente legal, porque pescar tiburones en el Perú es legal, explotarlos y consumirlos es legal, y así ha sido siempre y no tiene por qué cambiar eso. Pero desgraciadamente, por la influencia del tráfico ilegal, hay una creciente tendencia a satanizar también al sector de la pesca artesanal que están extrayendo tiburones. En realidad, si lo vemos desde el punto de vista culinario, gastronómico, en Perú hemos comido tiburones pues desde la época de Caral y nadie se ha quejado, y eventualmente si se manejan de manera sostenible, se extraen lo suficientes sin alterar el stock, se puede seguir comiendo. O sea, no hay un problema ahí. El problema principal lo genera el ingreso ilegal y toda esta maquinaria que se ha puesto en marcha para poder exportarlo, para poderlos lavar como si fueran pesca nacional, o creándoles una serie de documentación falsa para poder exportarlos finalmente como si hubieran sido pescados en el Perú. Biólogo Juan Carlos Riveros, le agradecemos mucho que nos haya permitido este diálogo y conocer desde Iquitos, la capital de la región Loreto, todo el trabajo que se hace en torno a la exportación de aletas de pescado y todos los riesgos y todas las situaciones de ilegalidad que también, como en un principio usted señalaba, lo podemos relacionar con otras especies como de la Amazonía que también buscan abrirse en el mercado y que a veces estos inconvenientes son las principales taras y trabas que tenemos en el país. Gracias, señor, por esta posibilidad de diálogo. Muchísimas gracias a ustedes y estamos a la expectativa para seguir conversando cuando lo necesiten. Muy amable. Gracias. Hasta luego. Amazonía 21. Ahí estaba la entrevista con el biólogo Juan Carlos Riveros. Nos tenemos que ir a la pausa. Venimos, estamos en Amazonía 21. Estás escuchando Amazonía 21.